Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy seguimos con la siguiente parte de lo que es la oración. Y antes de comenzar, me gustaría orar un momento con ustedes para que podamos comenzar con toda la bendición. Señor Jesús, te damos gracias, papá, por este día, por instruirnos todo el tiempo, Señor. Gracias, Padre, por estas palabras que nos brindas en el día de hoy. Gracias por cada una de las mujeres de fuego que se encuentran en este grupo que va a recibir tu palabra, Señor. Gracias por abrir nuestros corazones a tu Espíritu, Señor. Amén. Bueno, una oración cortita para poder dar apertura a este tema, que son los tipos de oración. Yo voy a hablar particularmente de dos tipos de oración. El primer tipo de oración es la oración por acción de gracias. En la Biblia podemos encontrar muchos salmos con respecto a lo que es la oración de gracia. O sea, ¿qué quiere decir? Es un agradecimiento hacia nuestro Padre, hacia Jesús, sobre lo que ha hecho sobre nuestras vidas, ¿sí? Y no solamente en los salmos, sino que, por ejemplo, en Filipenses 4:6 habla con respecto a esto y dice: en toda ocasión, oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. O sea, lo primero que tenemos que hacer es agradecerle a Dios por todas las cosas que nos brinda, porque Él va a ser quien nos provea de todo aquello que estamos necesitando, y así estemos bien o estemos mal, estemos pasando por una situación de adversidad, tenemos que dar gracias. Otro, por ejemplo, lo que les coloco es el Salmo 23. El Salmo 23 es un salmo muy conocido, ¿sí? Eh, que habla con respecto al agradecimiento y a la confianza hacia el Señor. Y comienza diciendo así: el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Esa es una palabra, una promesa muy fuerte que hace Dios hacia nosotras, que mientras nosotros depositemos en Él nuestra confianza y digamos: el Señor es mi pastor y nada me puede faltar, eso ya es una promesa de Dios para nuestras vidas, y ténganlo muy presente con respecto a este salmo que es el 23. Lo pueden escribir en su casa para que sea un recuerdo para ustedes, y para que cada vez que lo vean, lo lean, sigan afirmando la palabra del Señor. Después tenemos el Salmo 46, que es el primer salmo de agradecimiento, y que dice: el Señor es mi refugio y mi fortaleza, una ayuda pronta en los peligros. O sea, siempre el Señor va a estar en todo momento va a estar en mi vida, así sea en una situación buena o mala, pero nosotros tenemos que acudir a Él, ¿sí? Ponernos delante de su presencia y saber que cualquier carga que nosotros llevemos lo depositemos en Él, porque no vamos a tener esa mochila tan pesada que estamos llevando quizás muchas veces. Luego, el segundo tipo de salmo es el 66, que es el segundo tipo de oración es el de adoración a Dios, ¿sí? Y el Salmo 66 es el que habla de la alabanza y la adoración a Dios principalmente, y donde podemos expresar todo el agradecimiento, pero también teniendo en cuenta que se lo estamos agradeciendo a Él y lo estamos sirviendo a Dios. Nos levantamos nuestros corazones, nuestra mente, nuestro espíritu, todo, y no nos sentimos solas, sino que en ese momento alabamos a Él. Y en el Salmo 66 dice: alabo al Señor toda la tierra, que toda la tierra esté alabando al Señor y le dé gracias, porque Dios nos concede, Él es bueno, nos da todo lo que nosotros necesitamos, nos da fortaleza, nos provee de todo aquello que nosotros precisamos. Y también dice: canten la gloria de su nombre, ¿sí?
lo exaltamos, lo enaltecemos, enaltecemos su nombre y agradecemos todo lo que nos brinda. Y bueno, y en el próximo videíto viene una de las chicas. Chau, chau. Hola chicas, ahora vamos a ver la oración corporativa. Vamos al material a leer. Si lo tienen a mano, acompáñenme con la lectura. Sabemos que la oración es fundamental en la vida cristiana, lo es tanto individual como corporativamente. Todo avivamiento espiritual y revelación de Dios a su pueblo comienza en el corazón de una persona o varias, con el deseo profundo de que esto acontezca, a las cuales luego se le van uniendo más personas con el mismo sentir e inevitablemente se produce un derramamiento del Espíritu Santo. Como consecuencia, llenos del amor de Dios sin temor, salen y obedecen la gran comisión, predicando el Evangelio y produciéndose milagros. Por la oración a Dios recibimos revelaciones, directivas, la visión de Dios para nosotros y otras personas. Conocemos a Dios más y más y también su voluntad nos es revelada. Bueno, en esta oración podemos ver que cuando una o más personas se juntan a orar, el Señor derrama de su Espíritu Santo, ¿no?, en cada uno de nosotros. Y esto produce que en nosotros haya un sentir de ir y predicar el Evangelio, de ir y llevar estas buenas nuevas de salvación a otras personas. El Señor nos impulsa a querer hacerlo. Como consecuencia de estar llenos del Espíritu Santo, ¿no? También podemos estar unánimes orando por alguna necesidad o por nuestro país o por ahora por esto que está sucediendo de la pandemia. El Señor pone el sentir en una persona o varias para que se junten y puedan estar clamando y el Señor va a responder esta oración. Podemos ver en la Biblia muchos ejemplos de que el Señor ha librado a su pueblo, ¿no?, a través de esta oración, ¿no?, en conjunto. Así que el Señor le agrada, ¿no?, que nos juntemos y clamemos a Él. En su palabra dice que donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estaré. Y Él va a responder cada una de esas oraciones cuando estemos unidos orando por esto. También si seguimos orando, el Señor nos revela, ¿no?, su voluntad, ¿no?, nos va revelando qué es lo que quiere que hagamos, ¿no? Así como el Señor revela su voluntad a una iglesia o qué es lo que quiere que salgamos a hacer, ¿no?, juntos. Así que las invito a que juntas podamos orar y clamar por otras personas y por otras necesidades, ¿no?, que no sean solo las individuales. Oración de consagración. Dios, a través de su Hijo Jesús, nos libró de la muerte eterna, de los pecados, nos limpió y nos aceptó como sus hijos. A pesar de no merecer nada, Dios en su infinita misericordia nos dio todas estas bendiciones. Jesús pagó el precio con su propia sangre por cada uno de nosotros. ¿Qué nos pide Dios que hagamos? Dios pide que nos consagremos a Él. ¿Qué significa consagrarnos? La consagración es dar mi vida a Dios para que Él haga su voluntad en vez de la mía, que yo viva para Él. Pero la consagración debe ser voluntaria. Dios no obliga a nadie a consagrar su vida a Él. Dios quiere que le demos nuestra vida, no porque tengamos que hacerlo, sino porque lo amamos y queremos servirle. La consagración es darle una vida eterna a Dios. No puedo solo darle una parte y guardarme una parte para mí misma. Entonces entendemos que la oración de consagración nos quiere decir que debemos buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas, en todos los aspectos, no solo en donde creemos es conveniente. Entonces quiere decir que la oración de consagración es orar buscando la voluntad de Dios, preguntándole al Señor qué es lo que quiere para nuestras vidas, qué es lo que quiere que hagamos, si las decisiones que estamos tomando son correctas, porque sabemos que Él sabe de antemano ya todas las cosas y debemos buscar su voluntad para poder hacer las cosas bien, ¿no? Y para que lo que hagamos sea de bendición y no que a la larga nos traigan
maldición a nuestras vidas. Así que siempre debemos orar buscando la voluntad de Dios, que es perfecta, no la nuestra, porque muchas veces nos pueden traer en vez de bendición, maldición. Así que busquemos su voluntad, pero en todos los aspectos, no en quizás en los que creemos que es necesario. Porque a veces decimos, bueno, yo le voy a pedir a Dios un trabajo y solamente lo involucramos a Dios para eso. Pero no, o sea, tenemos que buscar de la voluntad de Dios en todo lo que quiere que hagamos, dedicarle nuestra vida a Él, no solamente buscarlo cuando necesitamos algo y después apartarnos, porque después volvemos a caer y las consecuencias van a ser cada vez peores. Así que oremos, busquemos la voluntad de Dios y seamos obedientes cuando Él nos da una directiva, no en hacerlo, no en buscar, pedirle su voluntad, y cuando el Señor nos marca algo, decir, no, pero eso a mí no me gusta. No, tenemos que ser obedientes y hacer las cosas como Dios nos manda para que nos sea de bendición. Oración de fe. La primera oración de fe que un cristiano hace es para aceptar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. A partir de ahí nos convertimos en hijos de Dios. En la Biblia, a los hijos de Dios nos nombra como justos, pero esto se debe a que fuimos justificados por la sangre de Cristo. No somos justos por nuestros propios méritos. Al pasar a ser justos, Dios nos da la llave para que nuestras oraciones sean escuchadas. Al comenzar este caminar con Cristo, primeramente debemos tener fe y orar para que Dios cumpla cada promesa que está en su palabra. Así también, cuando oramos por un enfermo, por alguna necesidad, tenemos que hacerlo con fe, sabiendo que si oramos pidiendo la voluntad de Dios, Él lo va a cumplir. Entonces, primeramente, para poder orar a Dios y que nuestra oración sea escuchada, debemos aceptar a Jesús en nuestro corazón, para que podamos pasar a ser hijos de Dios. Y nosotros, al aceptar a Jesús en nuestro corazón, Él murió en la cruz por nosotros y nos justificó. Por eso el Señor nos llama justos en la Biblia, no por nuestros méritos, sino porque fuimos justificados por la sangre de Cristo. Para que nosotros seamos justificados por la sangre de Cristo, tenemos que aceptarlo en nuestro corazón, ¿no? Entonces, nuestra primera oración de fe tiene que ser de tener fe de que Jesús murió por nuestros pecados en la cruz y aceptarlo en nuestro corazón como nuestro Salvador. Y a partir de ahí pasamos a ser hijos de Dios y nuestras oraciones son escuchadas. Entonces, el primer paso es dar la oración de fe. Y después nuestras oraciones siempre deben ser con fe de que el Señor nos va a dar, ¿no?, lo que estamos pidiendo, si estamos pidiendo su voluntad. Entonces, siempre que oramos, debemos hacerlo con fe. Si oramos por un enfermo, si oramos por alguna necesidad, debemos saber que el Señor va a cumplir esto que nosotros estamos pidiendo, siempre bajo su voluntad, ¿no? Entonces, primeramente debemos dar este paso de fe, de aceptarlo a Jesús. Y después, luego, nuestras oraciones van a ser escuchadas. Así que, si quieren, en esta mañana, para aquella que quizás todavía no pudo hacer esta oración de fe, las invito a que puedan hacerla conmigo. Si quieren, pueden repetir conmigo. Señor Jesús, en esta mañana te pido perdón por mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida y me llenes de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración, la verdad que te felicito, porque es la mejor decisión que pudiste haber tomado, y tené fe de que cada una de tus oraciones van a ser escuchadas. Hacelo con fe, con la confianza de que el Señor
va a estar atento sus oídos para escucharte, siempre pidiendo su voluntad, ¿no? Las bendigo, chicas. Mujeres de Fuego, Dios las bendiga. En esta mañana daremos comienzo al último taller de la oración. En este caso yo les voy a estar explicando qué es la oración intercesora, ¿no? Es una pregunta que quizás nos hacemos a la hora de escuchar la palabra intercesión, ¿no? O cuando yo les comento que quizás tengo que estar intercediendo o ir a interceder, ¿no? Con el grupo de intercesión de la iglesia. Y bueno, yo más o menos en este video les voy a estar explicando lo que es la oración intercesora. Bueno, es muy sencillo, ¿no? Vamos a ir al material y vamos a estar leyendo desde el material lo que quiere decir intercesión. Pueden ustedes seguirme con el material, así les queda más claro y podemos ir desglosando de a poquito. Bueno, ¿qué es la oración intercesora? Muy sencillo, la oración intercesora es el acto de orar en favor de otro. El papel del mediador en la oración era común en el Antiguo Testamento. Ahí nos menciona varios ejemplos como Abraham, Moisés, David, Samuel, Ezequiel, Elías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Cristo es señalado en el Nuevo Testamento como el intercesor fundamental, y es por ello que toda oración cristiana se convierte en intercesora, puesto que es ofrecida a Dios por y a través de Cristo. Jesús cerró la brecha entre Dios y nosotros cuando Él murió en la cruz. Por esta causa, ahora podemos interceder en oración a favor de otros. Vamos a hacer un punto acá. Como decía, ¿no? El material, la oración intercesora es esa oración que hacemos por otros, ¿no? Cuando uno va a la presencia de Dios y se pone, como dice acá, a la brecha por otra persona, o sea, se pone en el lugar de esa persona y empieza a clamar ante Dios por esa persona. Jesús cerró la brecha entre Dios y nosotros cuando Él murió en la cruz. Por esta causa ahora podemos interceder en oración a favor de otros cristianos o por los perdidos, pidiendo a Dios que les conceda sus peticiones de acuerdo a su voluntad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Podemos ver en 1 Timoteo 2:5 que nos dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8:34. Así que bueno, hasta ahora venimos aprendiendo de que el intercesor ora y media por otro, ¿sí? Por un creyente y por alguien que no crea en Dios, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda hallar favor ante Dios y Dios pueda conceder la petición que están necesitando, siempre y cuando sea la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Un maravilloso modelo de oración intercesora se encuentra en Daniel 9. Tiene todos los elementos de una verdadera oración intercesora. Es en respuesta a la palabra, caracterizada por el fervor y la autonegación, identificándose sin egoísmo con el pueblo de Dios, e intensificada por la confesión dependiente del carácter de Dios, y teniendo como meta la gloria de Dios, como Daniel. Daniel intercedió ante Dios por su pueblo. Le pidió a Dios que tuviera misericordia de su pueblo, que no lo destruyera, y él se presentó delante de Dios con una oración intercesora que salió desde su corazón. Dice, como Daniel, los cristianos debemos venir ante Dios intercediendo por otros, con un corazón contrito y una actitud de arrepentimiento, reconociendo nuestra propia insignificancia y con el sentido de autonegación. Daniel no fue y dijo: tengo el derecho a exigirte esto, Dios, porque yo soy uno de tus especialmente elegidos intercesores. Él fue y dijo: soy
un pecador. Y en efecto, él dice, no tengo el derecho de exigirte nada. La verdadera oración intercesora busca no solo conocer la voluntad de Dios y ver que se cumpla, sino verla cumplida, sin importar si nos beneficia y sin importar lo que nos cueste. La verdadera oración de intercesión busca la gloria de Dios, no la nuestra. Así que, como nos dice el material, nosotros nos debemos presentar ante Dios cuando intercedemos por otro con un corazón humilde, no creyéndonos, acá viene el gran intercesor, así que ábranme paso, Dios, escúchame y respondeme. No, es con un corazón agradable ante Dios y reconociendo que no somos realmente nada, que simplemente venimos para ponernos a la brecha por esa persona que está pasando una necesidad, o en el caso de Daniel, era un pueblo entero que necesitaba el favor y la misericordia de Dios porque estaban haciendo cualquier cosa, y Dios vio el corazón de Daniel, que era un corazón bueno, un corazón agradable, y él se humilló delante de Dios por su pueblo y Dios respondió a favor de Daniel. Así que debemos ser así como Daniel, con un corazón sincero, presentarnos delante de Dios a interceder por otros. Encontrar una lista parcial, digamos, de aquellos por quienes debemos ofrecer oraciones intercesoras. Todos los que están en autoridad, ¿no? Acá tenemos en 1 Timoteo 2:2. ¿Quiénes son los que están en autoridad? Nuestros pastores, nuestros líderes, los ministros, ¿no? En Filipenses 1:19, la iglesia, Salmo 122:6, por amigos también, Job 42:8. Yo las animo a que cada versículo que está en el material lo puedan estar buscando en sus Biblias, y si no tienen la Biblia en papel puedan descargársela en el celular, pero es muy importante que puedan investigar en estos versículos para que ustedes puedan comprobar que lo que yo les estoy diciendo no es cualquier cosa, no es mentira, no estoy inventando, sino que está en la palabra de Dios, ¿sí? Bueno, nos decía, por nuestros amigos, compatriotas, Romanos 10:1, los enfermos, Santiago 5:14, enemigos, sí, también hay que interceder por los enemigos, Jeremías 29:7, por quienes nos persiguen, también hay que interceder por ellos, Mateo 5:44, aquellos que nos abandonan, 2 Timoteo 4:16, y por todos los hombres, 1 Timoteo 2:1. ¿Por qué debemos interceder por los que nos persiguen, por los que nos abandonan, porque nos hacen cosas malas? Porque nosotros no somos jueces y no estamos para juzgar a la otra persona, ¿no? Así como nosotros nos equivocamos, también las personas que nos hacen daño se están equivocando. Entonces nosotros debemos levantar una oración intercesora por aquellas personas que quizás no conocen de Dios, por eso nos hacen tanto daño, y nosotros debemos pedirle a Dios para que ellos puedan tener un encuentro con Dios, ¿sí? Y puedan cambiar su vida, porque al no tener a Dios en su vida y hacen cosas malas, es lo más probable que se pierdan su alma. Entonces nosotros debemos estar ahí intercediendo por todos, por los que nos aman, por los que nos maldicen. Así que les animo a que podamos estar intercediendo por todas las personas y no elijamos, no podemos elegir, sí, oro por vos y por vos no. No, Dios nos manda a orar por todos, a interceder por toda persona en el mundo. Hay una idea errónea en el cristianismo contemporáneo de que aquellos que ofrecen oraciones intercesoras por otros son una clase especial de supercristianos, llamados por Dios para un ministerio de intercesión. La Biblia es clara en que todos los cristianos son llamados a ser intercesores. Todos los cristianos tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones, y así como Él intercede por nosotros de acuerdo con la voluntad de Dios, Romanos 8, 26, 27, nosotros debemos interceder unos por otros. Esto no es un privilegio limitado.
a una exclusiva élite de cristianos. Este es un mandato para todos. De hecho, el no ofrecer intercesión por otros es pecado. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Primera de Samuel 12:23. ¿Qué nos quiere decir? Que ser un intercesor no quiere decir que seamos superhéroes, que seamos algo especial o que somos mejor o mayor que otra persona. No, somos al igual que todos, pero que tiene que nosotros intercedemos por otros, o sea, nos ponemos en el lugar de otro. Más allá de que todos los cristianos podemos interceder por otros, tiene que estar en nuestro corazón el querer hacerlo. O sea, acá nos dice, es una obligación que tenemos como cristianos interceder por otros. No podemos vivir toda nuestra vida pidiendo por nosotros, siendo egoístas, sabiendo que otro necesita de nuestra oración. Es nuestra forma de poder ayudar a otra persona que quizás con recursos o físicamente no los podamos ayudar, pero con la oración intercesora es la mejor ayuda que podemos darle a una persona. Así como dice Pedro y Pablo, al pedir a otros que intercedieran por ellos, no limitaban su petición a aquellos con un llamado especial, a la intercesión. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hechos 12:5. Nótese que era toda la iglesia la que oraba por él, no solo aquellos con el don de la intercesión. En Efesios 6:16 al 18, Pablo exhorta a los creyentes efesios, a todos ellos sobre los fundamentos de la vida cristiana, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Claramente la oración de intercesión es parte de la vida cristiana para todos los creyentes. Más aún, Pablo solicitaba a los creyentes en Roma que oraran por él. Pero os ruego, les decía, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Romanos 15:30. Él también urgía a los colosenses a interceder por él, perseverando en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso. Lo habían puesto preso porque él quería hablar la palabra de Dios y no lo dejaban. Entonces les rogaba a la iglesia que por favor intercedieran por él, para que pudiera salir de la cárcel y pudiera predicar el evangelio de Cristo. ¿No? Cuán importante era la oración intercesora de la iglesia, que por favor les pedía a Pablo, intercedan por mí para poder salir de esta cárcel que me metieron injustamente por predicar la palabra de Dios. ¿No? Miren qué papel importante tiene la intercesión, ¿no? Porque uno puede hacer una oración, pero hay cosas que requieren la intercesión, el interceder, el fervor en la oración. En ninguna parte, en ninguna petición bíblica de intercesión hay alguna indicación de que solo cierto grupo de gente puede interceder. Por el contrario, aquellos que buscan a otros para interceder por ellos pueden usar toda la ayuda que puedan conseguir. La idea de que la intercesión es el privilegio y llamado de solo algunos cristianos carece de base bíblica, pero peor aún, es una idea destructiva que con frecuencia conduce al orgullo, a un sentido de altísimo y a un sentido de superioridad. Dios llama a todos los cristianos a ser intercesores. Es el deseo de Dios que cada creyente sea activo en la oración de intercesión. Qué maravilloso y exaltado privilegio tenemos en ser capaces de venir confiadamente ante el trono del Dios Todopoderoso con nuestra oración y petición. Así que, chicas,
hermanas, sepan que la oración intercesora no es para alguien especial, alguien que se la sepa, que sea mejor que nosotras, no. La oración intercesora es para todas, todas tienen acceso a hacer una oración intercesora. Si bien en nuestra iglesia hay un grupo de intercesión que se encarga, ¿no?, de interceder por todos nosotros antes del culto, media hora antes del culto, hay un grupo de intercesión que se encarga de orar por cada uno de nosotros para que nos podamos conectar, para que no haya interrupciones, para muchas cosas, ¿no? Nos reunimos para interceder, pero llevamos años de entrenamiento. ¿Qué requiere esto? Sí, todos pueden ser parte del grupo, pero no todos quieren someterse a un entrenamiento, ¿no? Esto requiere más oración, congregarse en la iglesia, no faltar a los cultos. Cuando nos piden estar, tenemos que estar. Cuando nos piden hacer tareas, debemos hacer las tareas. Requiere ciertas pautas que uno debe cumplir, ¿no? Que Dios nos puso a nuestra pastora, que es nuestra líder de intercesión, y ella nos entrenó y nos dirigió para que seamos efectivos en la intercesión, ¿no? Porque nosotros no nacemos sabiendo, entonces Dios nos puso a ella para que nos entrenara en la intercesión. Así que las animo a que si ustedes quieren ser parte de interceder, de ser intercesoras, a que se animen a interceder por otro, a orar por otro, a ir creciendo en la oración, y Dios, el Espíritu Santo, las va a ir entrenando a cada vez poder orar mejor, interceder mejor. Les va a dar estrategias de oración, de intercesión para hacer por otros. Aún el Espíritu Santo les va a mostrar qué es lo que la otra persona está necesitando para que ustedes puedan tener una oración certera, no una oración al aire, sino una oración eficaz. Hemos llegado al final de la explicación que es la intercesión, y como breve resumen les voy a estar dictando los puntos para que refresquemos la memoria, ¿sí? Bueno, ¿qué es la intercesión? Habíamos dicho, es orar por otro al Padre, en el nombre de Jesús. Siempre que arranquemos una oración, Padre, en el nombre de Jesús, y movidos por el Espíritu Santo. Es muy importante que nuestra oración intercesora sea dirigida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos guía para pedir como conviene, para pedir correctamente. Él intercede, ¿sí? Intercede por nosotros ante Dios y ante la persona que estamos pidiendo. Siento que esto es lo que Dios quiere, eso es lo que nosotros tenemos que sentir a través del Espíritu Santo, ¿sí? En esta clase de oración es Dios quien entra en acción. No se olviden esto, no somos nosotras la que vamos a hacer efectiva esa oración, esa intercesión, sino Dios mismo es quien entra en acción, y a través de la petición que hacemos por los demás, Dios puede obrar, ¿sí? Lo siguiente que habíamos visto, ¿qué no es intercesión? Ese es otro puntito que quería que anotaran para que no se confundan, ¿sí? No es decirle a Dios lo que nosotros queremos, nuestra petición, sino orar para que Él haga lo que Él ha revelado que quiere hacer. O sea, que Él tiene que hacer su voluntad. Nosotros no podemos dirigir a Dios con nuestra oración, con nuestra intercesión. No podemos presentarnos delante de Dios y decirle, Dios, hace esto porque yo quiero que hagas esto. No, tenemos que presentarnos delante de Dios y sabiendo cuál es su voluntad, ¿sí? No es atender solicitudes de oración, no es evangelizar mientras oramos, no es relatar o incluir los defectos de la persona por quien intercedemos durante la oración, ¿sí? Nosotros no debemos resaltar los errores de esa persona cuando intercedemos. Todo lo contrario, nosotros tenemos que pedirle a Dios, si sabemos que una persona está en malos caminos, no decirle, Dios, ¿viste lo que es esta persona? Es un desastre, perdonala. No, Señor, tener misericordia de tal persona, ayúdala a cambiar su vida, interceder y pedirle a Dios cosas buenas para esa persona. Dios nunca va a atender una oración nuestra si deseamos el mal a otra persona, o si deseamos, quizás que con nuestra boca decimos, bueno,
sé vos el que te encargues de esa persona, pero en nuestro corazón deseamos que Dios los destruya, les puedo asegurar que esa oración no va a pasar del techo, esa intercesión no va a llegar a los oídos de Dios. Así que seamos sabias a la hora de interceder, ¿sí? Pidamos correctamente. Otra de las cosas que habíamos hablado era cómo interceder. Y habíamos dicho con todo el corazón. Tenemos la cita en Jeremías 29:12, un ejemplo. Con amor, reverencia y compasión por la persona por la que se ora, ¿sí? Con amor. No nos olvidemos que es muy importante tener amor, ¿sí? No podemos orar, interceder por otro si tenemos rencor, si tenemos odio hacia la otra persona, o quizás por más que nos haya lastimado, nosotros debemos perdonar y presentarnos ante Dios con amor, reverencia y compasión por la persona en la cual estamos orando, ¿sí? Misericordia. Y si nos falta, nos cuesta pedirle a Dios, Dios, dame misericordia para poder interceder por esa persona, ¿sí? Respetando lo que es privado y secreto, no debemos nosotros divulgar, si alguien nos pidió oración, intercesión por algo, no debemos divulgar esa petición que nos han hecho, ¿sí? Nosotros debemos guardar en secreto y llevarlo ante los pies de Dios, al menos que esa persona nos haya dado el permiso de que lo subamos al grupo y pidamos, ¿no?, a otras personas que estén orando por ella. Nosotras no debemos respetar, ¿sí?, y tener mucho cuidado con divulgar una oración que nos han pedido, ¿sí? Dirigiéndonos al Padre como hijos amados y viendo las cosas como Él las ve, ¿sí? Nosotros no debemos juzgar a las personas por lo que vemos, sino que debemos pedirle a Dios que Él nos enseñe a mirar a las demás personas como Él las ve. Sí, es muy importante eso, porque a la hora de presentar nosotros delante de Dios para interceder por otro, nosotros no debemos juzgar a esa persona por lo que hizo, sino mirarlo como Dios lo mira y la misericordia que Dios tiene hacia esa persona, nosotros debemos actuar de la misma manera. En el nombre de Jesús, como si Él mismo orara en nosotros. Nosotros siempre que hagamos una oración intercesora debe ser en el nombre de Jesús. Jesús es el mayor intercesor que tenemos, es nuestro intercesor, el que intercede por nosotros ante Dios. O sea que tenemos un gran ejemplo que es Jesús, ¿sí? Cuando no sepamos cómo interceder, nosotros debemos pedir, Jesús, intercede por nosotros, enséñanos a interceder, que la misma intercesión que vos estás desatando en el cielo, día a día por nosotros y por los demás, que podamos hacer esa misma intercesión acá en la tierra, que lo que Él desata en el cielo, nosotros lo podamos desatar aquí en la tierra, ¿sí? Esa va a ser la intercesión más efectiva, pidiendo primero por la esencial, la salvación, ¿sí? Por lo esencial es la salvación. Siempre que intercedamos, pidamos por salvación. Señor, desata salvación en las vidas. Podamos interceder y pedirle a Jesús que salve. Ese es nuestro objetivo. Más allá de que podamos interceder por un problema, por un trabajo, por una enfermedad, que nuestro objetivo sea el salvar almas. Siempre intercedamos por salvación en nuestro barrio, en nuestra familia, en nuestra iglesia, salvación. Sí, bueno, espero que estos puntos hayan sido claros, que podamos aplicar lo que es interceder por otro. Las animo a que no tengan miedo, que no cierren sus bocas. Es muy importante que intercedamos por otros. Ya el que oremos por nuestros hijos, por nuestros esposos, por nuestra familia, familiares, vecinos, ya es una oración intercesora. Y si sale de nuestro corazón va a ser efectiva, ¿sí? Así que las animo a que animen a darse un paso más de fe y no solamente oren por ustedes, sino que puedan interceder. Nosotros cuando nos juntamos a orar los viernes, estamos intercediendo una por las otras. Cuando yo oro por ustedes, que ustedes me piden, hacen sus pedidos de oración en el grupo, yo estoy intercediendo a favor de ustedes. Así ustedes puedan hacer por otras personas. Así que Dios las bendiga y espero que esto les haya servido y que lo puedan poner en práctica. Dios las bendiga, mujeres de fuego.